una decisión que hemos tomado, que para nosotros es dolorosa y nos cuesta, pero creemos que es necesaria. Vamos a conformar el bloque Peronismo para la Victoria, con los diputados y diputadas que estamos acá presentes, más la diputada Araceli Ferreira. Nos vamos del bloque del Frente para la Victoria, armamos un nuevo bloque, pero no renegamos de nuestra historia. Unos dirigentes con un temperamento evidentemente muy fuerte, no pongo la otra mejilla, trabajo. La situación del bloque, ustedes saben, no hace falta que yo los diga, que 12 compañeros comandados por... Compañeros es una palabra difícil de decir, pero comandados por Diego Bocio, que han decidido irse del bloque. Yo no lo dije, lo dijeron otros de afuera. Muy bien. ¿Es el kirchnerismo una etapa terminada, gobernador Mansur? Sí, yo creo que ya son ciclos y esta es una etapa que pasó. Hace 3 años que digo que el kirchnerismo se disuelve. ¿Cómo se disolvió el alfonsinismo? ¿Cómo se disolvió el menemismo? ¿A qué lo atribuyo? A que son partidos que se incuban debajo del poder. Y mueren cuando pierden el poder, es una ley de la vida. Nos han decretado la muerte, como en otras tantas oportunidades. Nos han enterrado, alguno dijo junto con los bolsos que se enterraban, no se enteró que no se enterraron los bolsos, se enterró el kirchnerismo. Yo quiero transmitir que como en otras tantas oportunidades, en el 2008, en el 2009, en el 2010, de vuelta se van a volver a equivocar. Hace un par de meses más o menos que el gobierno de Cambiemos, los principales multimedios del país y algunos jueces y fiscales todos los días durante 24 horas le echan baldes de mierda al Frente para la Victoria. Algunos que no quieren recibir el baldazo se van, claro. El Papa Francisco fue el primero en avisarlo. Hay un clima de revanchismo como no se veía desde 1955. Se sabía que iba a haber revanchismo contra el Frente para la Victoria. ¿Por qué? Y bueno, porque había tocado algunos intereses muy fuertes, muy profundos de toda la historia argentina. Y esos intereses iban a querer, primero, terminar con el Frente para la Victoria. Y segundo, darle una lección a los gobiernos que vinieran en el futuro. Nunca más se metan con nuestros intereses. Sin embargo, se pensaba que al principio el macrismo iba a querer no mover mucho las olas, no meterse con Cristina porque por ahí era una contrincante jodida, no hacer ruido para que la economía no tuviera un clima de pesimismo. Sin embargo, cuando sale el número de 1.400.000 pobres de la Universidad Católica Argentina y el gobierno se da cuenta de que le está yendo muy mal, se empieza a organizar lo que hoy ya es una cadena nacional del odio como hacía mucho tiempo no veíamos. El resto, claro, lo hizo José López. José López fue el que le dio el tiro de gracia. Imagínate si en Brasil a Dilma Rousseff se la cargaron sin comprobar un solo hecho de corrupción. ¿Cómo vas a hacer vos acá cuando ya no tenés la fuerza del Estado? Cuando estás en la oposición y encima aparece un hecho que es bien cierto. Mira, cuando termina un gobierno, siempre las sociedades pelean por un relato. Che, ¿cómo fue ese gobierno? Y alguno dice, y fue una cueva de ladrones, fue el gobierno más corrupto de la historia. Y otros dicen, no, al contrario, fue el mejor gobierno de la historia, fue el que más nos ayudó, fue el que más derecho nos dio. Ahora bien, ¿cómo se está dando esa discusión? ¿Se está dando pareja? No, no se está dando pareja. ¿Sí? El gobierno que tiene todo en su poder, los grandes medios de comunicación, los jueces, los fiscales, todo el día te están diciendo que fue una cueva de ladrones. Ahora, ¿cuál es la voz que puede bancar esto? La que cuando habla sale en cadena nacional, la que escuchan todos, la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero la expresidenta no está acá, la expresidenta no está hablando. Ella ha elegido otra estrategia, que es no estar hoy acá y decir, bueno, más adelante, cuando la gente sienta bien la diferencia entre lo que está ocurriendo hoy y lo que fue mi gobierno, entonces yo de a poco iré volviendo. Ahora bien, quizá tenga razón, lo vamos a ver más adelante. Hoy por hoy, la mayoría de los que están en el Frente para la Victoria ya no piensan así. Ya no piensan así. Entonces, el peronismo estalló en 1000 pedazos. Eso es lo que ocurre hoy. Si el gobierno de Mauricio Macri se está pudiendo llevar todo por delante, se acaba de sacar un blanqueo, un sistema previsional totalmente cambiado, digo, si está sacando
todo lo que quiere dos jueces de la Corte Suprema, uno que es de Clarín, lo está logrando, porque esa pelea es absolutamente desigual. Igual hubiera habido una discusión en el peronismo, porque siempre que un partido pierde, siempre va a haber uno que va a decir, bueno, mirá, a ver, yo tengo la ambición de reemplazarte, de ser el próximo líder, y está bien. Ahora, si además de eso, Cristina no está dando esa pelea, entonces se hace mucho más difícil. Entonces hay muchos que salen corriendo y es una enorme discusión. Nosotros mismos la tenemos acá cuando armamos nuestros editoriales, nuestros comentarios, y algunos pensamos, y bueno, la verdad es que si están tirando mierda vos te corres, y otros dicen, no, bueno, pero existe la lealtad, ¿no? Y es muy difícil saber quién tiene razón. Ahora bien, mirá, hay los que le dicen a Cristina que tiene que estar acá, que tiene que pelearla, porque ella no se va a quedar con la diferencia si a Macri le va mal. Lo que le dicen es, mira, a Macri le va a ir mal, en todo caso, le va a ir mal a la población, ¿sí? O sea, va a haber muchos más pobres. Ahora, no va a haber una crisis, no va a explotar. ¿Y por qué? Y porque vos, Cristina, dejaste un país desendeudado, dejaste un sistema financiero sólido, esto no va a explotar. Y la verdad es que tienen razón. Acá no va a haber una crisis. Acá lo que hay es una cantidad de personas que estaban en la clase media y se están empobreciendo. Entonces, quizá Cristina en eso se esté equivocando. No va a haber una crisis. Esa comparación por ahí que espera Cristina que digan, no, yo antes vivía mejor. Es difícil cuando todo el día en televisión te dicen que lo que ocurrió antes era simplemente una cueva de ladrones. Y hay muy pocas voces. Ustedes se darán cuenta que somos muy pocos los que por ahí hablamos del día a día. Hablamos de que los tomates están más caros, de que la carne está más caro, de que el sueldo no te alcanza, de que se despide gente todos los días. Somos muy pocos. El resto habla del pasado y se pueden quedar 10 años hablando del pasado. Son un libro de historia. Hay radios, hay canales de televisión, hay diarios que son un libro de historia. Entonces ese debate es desigual y entonces el peronismo terminó estallando. Hoy no hay un peronismo, hoy hay un montón de peronismos. Hoy hay un montón del peronismo. Mirá, tenés, los gobernadores, los intendentes, el Frente para la Victoria, el PJ, el bloque de Bocio, el bloque de Levita, y hay otros, hay un montón. Ahora, el 49% que votó a Scioli, ¿no sigue estando en el mismo lugar? ¿Vos te imaginás que alguien que votó a Scioli hoy va a votar a Macri? Porque a Cristina le dicen, no, ¿sabes qué? Lo que pierde Macri va a pasar directamente a Massa. Sin embargo, Massa puede ser que le vaya bien en el futuro. Hoy está tan cerca él de Mauricio Macri que difícilmente la gente que el año pasado estaba votando a Scioli, hoy pase a Massa. Entonces, ese voto, ¿dónde está? Los votos que pierde Macri. Los votos que pierde Macri. Mirá esta encuesta que te voy a mostrar que dio el diario La Nación el domingo. El domingo Poliarquía dijo, ¿sí? La Nación lo tituló a su manera, qué sé yo, pero la verdad es que lo que dijo que de los que votaron a Mauricio Macri, ya el 42% tiene una imagen negativa de Mauricio Macri. 4 de cada 10 que lo votaron ya no aprueba su gestión, ¿sí? Ahora, ¿dónde se van esos votos que está perdiendo Mauricio Macri? ¿A dónde se van? ¿Qué pasó con el 49%? El 49% es muy factible que esté en el mismo lugar que antes. Ahora, hay una destrucción de política de todos lados. Hay votos que pierde el macrismo que no van a ningún lado. Es muy difícil que vayan hoy a Massa, porque Massa todavía no se ha alejado de Mauricio Macri. Y es muy difícil que vayan al Frente para la Victoria, ¿sí? Entonces, cuando se destruye capital político y no va a ningún lado, va al poder económico. Y eso es lo que está pasando en estos días. Hay candidatos que dicen, bueno, nosotros nos vamos a posicionar. Pero si le preguntas a Scioli, te dice, no, yo quiero construir el peronismo y no estoy buscando una candidatura. No, pero indudablemente todos sabemos que es un candidato. Perdió por 2 puntos. ¿Sí? Está Ortubey. Está Randazzo, que de alguna manera quedó con una buena imagen, se dice. Massa volviendo al peronismo, hoy está muy lejos. Sin embargo, cuando vos hablás con los peronistas, dicen, y nada es imposible. Ahora bien, puede ser que Cristina tenga razón en el futuro. Hoy, yo creo que ella debería dar la pelea. ¿Lo pensará? ¿Cambiará de opinión, Cristina? ¿Querrá el resto de los peronistas salir a defender este relato?
Digo, en 1955, cuando se decía de todo de Perón, vos no podías hablar porque era una dictadura. Si no hubiera habido una dictadura, ¿los peronistas hubieran dejado, no hubieran dado esa pelea por el relato, por lo que fue el peronismo? ¿Por qué los peronistas no salen a defender eso que hubo, que fue peronismo? Que fue peronismo. Digo, con algunos cambios, con algunos matices, fue peronismo, fue la defensa de los derechos sociales. ¿Por qué no se sale a defender? Se van a dar por vencidos con los medios de comunicación. Digo, cuando se dice que la década pasada fueron todos ladrones, ¿a dónde se para? Digo, ¿quiénes fueron la década? ¿Quién fue el gobierno anterior? Porque que yo sepa, Martín Lustó estuvo en el gobierno anterior. Alfonso Pratgay estuvo en el gobierno anterior. Graciela Ocaña estuvo en el gobierno anterior. Todo el Frente Renovador es una rama, es una escisión del gobierno anterior. ¿Sí? Y en el gobierno anterior también están un montón de personas que vos no escuchás, que las acusen de nada. Digo, no sé, Tomada, Filmus, hay un montón. Kicillof, hay un montón. ¿Sí? Y muchos más a los que los acusan y por ahí no tienen nada que ver. Digo, hay 4 o 5 casos en 12 años. Para los diarios es como si fueran 1000. Para un gobierno de 12 años son tantos, hay que analizarlo. Pero no se está dando esa pelea. Digo, si gana el relato, si en Argentina gana el relato de que todo lo que fue la década pasada fue una banda de ladrones, digo, si el 110% que creció la industria no sirve para nada, si el 100% que creció el campo no sirve para nada, si que el 100% de nuestros mayores tengan jubilación no sirve para nada, si la asignación universal por hijo no sirve para nada, si los 1000 científicos que volvieron, si el ARSAT, si todo eso se consiguió, los medios terminan de convencer a una sociedad de que solo fue una banda de ladrones y no hay nadie que diga, pará, yo voy a dar esta pelea, la da Cristina. No la da Cristina, la doy yo, pero alguien tiene que dar esta pelea por el relato. Porque si se le pone el sello, y después tarda mucho tiempo la sociedad en cambiar ese sello de qué fue. A Alfonsín tuvo que morirse para que cambiara el sello que le habían puesto. Si se le pone ese sello, entonces estamos condenados a muchos años de derecha. Entonces Macri va a seguir ganando las elecciones, él o otra persona similar. Porque cuando hubo un gobierno popular, dejamos que lo enloden. Dejamos que lo enloden y nadie está saliendo. Incluso en este momento no está saliendo tampoco Cristina, porque la carta de Facebook del otro día es absolutamente insuficiente para dar una batalla como la que hay hoy en los medios de comunicación. Hoy se está escribiendo la historia de lo que pasó en la década pasada y nadie, o muy pocos, la están defendiendo. Ahora vamos a ver con Iván Jabrowski cuál es el mapa. ¿Cómo quedó este peronismo en donde todos pelean contra todos y en donde el que gana entonces es el gobierno de Macri? El gobierno de Macri va a poder seguir abriendo las importaciones, como te va a mostrar ahora Darío Gaño, va a poder seguir despidiendo gente, va a poder seguir subiendo los precios, va a poder hacer lo que quiera, mientras el peronismo no haga lo que tiene que hacer, que ser la oposición. Un peronismo que explotó, un peronismo atomizado, no es una oposición, y entonces Macri camina hacia el lugar que quiere ir sin nadie que lo frene. Vamos a ver ahora, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Bien. Buenas noches. Permiso. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Venga. Permiso. Contame vos un poco cómo... Primero, hago una pequeña extensión Sí, de lo que decías vos al comienzo. Sí. Hay algo interesante que es que una de las claves por las cuales, si el peronismo sigue atomizado, Macri va a poder seguir ganando elecciones, que es una política del gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, que es el desendeudamiento. Claro. Cuando uno habla con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, ¿qué te dicen? Emisión ni loco, deuda. Sí. ¿Vos por qué podés tomar deuda y a una tasa relativamente baja, no lo bajo que prometían en campaña, pero a una tasa relativamente baja, porque tenías en público, sobre todo en privado, en dólares, un país desendeudado? Absolutamente. Entonces ahí tenés, digamos, el gran relato. Cómo se narra a sí mismo el gobierno es en base a una política del gobierno anterior y me parece que ahí hay una cierta destreza. A mí me parece, Sí, sí. otra acotación sobre esa, Sí, claro. que el gobierno anterior tenía un relato que vos podías decir que era exagerado, lo que sea, qué sé yo, pero tenía una idea de lo que era y vendía eso. Y este gobierno hasta ahora hace más esfuerzo por hablar del gobierno anterior que por hablar de sí mismo. Bueno, claro. Es como si su relato fuera los anteriores fueron malos. Perdón, hoy lo semantizó González Fraga. González Fraga dijo, es cierto que con persecuciones a caso de corrupción no se come, pero también calma los ánimos. ¿No? El rey Me está diciendo Maradona acá que entre los peronismos que nombré
faltó decir el peronismo maradoniano. Un abrazo, Diego. El rey está desnudo, dijo González Fraga, ahí.